Bien, vamos con lo anunciado. En esta parte del programa mencionamos que estaríamos tras el corte con el general en retiro del ejército peruano, Wilson Barrantes, a quien lo tenemos aquí en los estudios. Además ha sido director de la Dirección Nacional de Inteligencia de nuestro país. General Barrantes, buenos días. Buenos días, Pedro, y por tu intermedio un saludo a toda la audiencia de Vez Televisión, a la orden. General, yo quiero partir por esta propuesta legislativa que justamente ha presentado el congresista Alejandro Soto, expresidente del Congreso de la República. Quiero entrar al plano político primero, porque es usted una persona vinculada al ámbito castrense, de inteligencia, que a Barrantes de repente lo podemos ver como candidato a senador, o a presidente, o una plancha presidencial. Puede ser. Sin embargo, el congresista Soto dice, no, las personas que manejan información delicada, sensible, en el tema, por ejemplo, de inteligencia, que no puedan postular a un cargo de elección popular. ¿Qué le parece? Bueno, un ejemplo internacional. George Bush, padre, jefe de la CIA, fue presidente de los Estados Unidos. Yo diría que al contrario, el que maneja información sensible puede ser un buen candidato, pero aquí el problema está por el condenado Vladimiro Montesinos, que tiene que ver Montesinos. Montesinos está formando parte de un partido y probablemente lo anuncian como candidato. Entonces, hay un grupo, un sector de viejos fujimontesinistas que rabian a todo pulmón por verlo a él nuevamente en el poder, porque se han nutrido, han vivido pues de la teta del gobierno en esa época y obviamente extrañan a alguien que les conceda todo ese tipo de favores. Me parece ridículo y hasta diría, tratándose de un abogado como él, que haya sido presidente del Congreso, esa es una tontería. Él es el peor de los propósitos que puede tener una persona de la catadura de un personaje como él, ¿no? No tiene sentido una ley de esa naturaleza. O sea, en caso de que esa norma prospere en el Congreso, estaremos viendo otra vez cómo el Parlamento sacan leyes con nombres propios, pero que afecta a varios. Claro. El caso, por ejemplo, de la ley que en su momento suprimió la detención preliminar fuera del plazo de la flagrancia de 48 horas, afectó a todo el esquema. Y luego dijeron desde el Congreso que justamente esa norma se sacó porque no podían seguir permitiendo que se sigan deteniendo a políticos como perseguidos políticos por parte de la Fiscalía que estaban siendo investigados. Y por eso sacaron la norma. O sea, reconocieron la pretensión real, pero afectaron a todo el esquema de lucha contra la criminalidad. Claro, lo que pasa es que hoy tenemos una organización criminal matrimoniada entre el Ejecutivo y el Congreso. Hoy me cubres, mañana te cubro yo, y están en ese plan, digamos, de hace buen tiempo. Lo estamos mirando desde el 2022 a la fecha, que estamos ya dentro del marco de un Estado fallido. No prima el Estado de Derecho, lo que prima es cualquier cosa menos el Estado de Derecho, y eso tiene su correlato en la inseguridad. Esa es la realidad que nadie lo dice, pero lo tenemos que decir. Somos un Estado fallido, narcoestado, porque tenemos la mayor productividad de clorhidrato de cocaína que genera las organizaciones criminales internacionales, las organizaciones criminales nacionales, y por supuesto ya no podemos ni siquiera decir, porque basta con leer los titulares de todos los días, que capturan al jefe del grupo Terna, capturan a capturan... O sea, tenemos ya dentro del sistema de seguridad ha hecho una metástasis de tal suerte que no podemos confiar en la seguridad. Y eso es lo que le conviene al sistema. Para que este Estado sea fallido, se viva una política anómica, necesitamos justamente este tipo de cosas que estos congresistas están haciendo. Y lamentablemente tenemos que ponerle fin. Por eso es que Chile ya pasó por esto. Recuerden ustedes que cuando hubo en la Plaza Baquedano 2 millones de ciudadanos que se plantaron frente a dos cosas importantes, las AFP y la educación gratuita, ¿qué ocurrió? 2 millones de personas y toda la fuerza pública quedó neutralizada, de tal suerte que esa insurgencia podría replicarse acá en el Perú. Yo creo que ese es el camino que nos queda para protestar frente a este Ejecutivo, frente a este Legislativo, frente a los, digamos, opinólogos y gente que viene detrás y candidatos que aplauden esto porque todos quieren llegar a lo mismo. No hemos escuchado ninguno que quiera hacer un cambio, pero de fondo, para cambiar todo este problema que al país lo está llevando a la destrucción, como hemos visto, como se ha denunciado en la editorial, obras mal hechas, puentes que se caen, gente que muere, hospitales que se desbaratan, hospitales que no atienden, y todo esto es producto justamente de la mega e hipercorrupción e impunidad, porque ese es el problema de fondo. Claro, no podemos criticar, pero hay solución. Solamente para
la mega corrupción e impunidad, imponer pena de muerte para los funcionarios, sean militares, policías, ejecutivo, legislativo, jueces y fiscales, le aseguro que ese país cambia, bajaría el narcotráfico, y bajaría la criminalidad. realmente eso podría funcionar en el país, porque fíjese nomás lo que está pasando. Tienes una presidenta del Poder Judicial que está próximo a ser defenestrada por la Junta Nacional de Justicia por la aplicación de una ley derogada, de una sentencia donde ella solamente dio la votación, claro, no fue como ponente en una sala suprema. Tienes a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, también próximamente, de repente, en el extremo, a ser también suspendida o expulsada, como pasó con Patricia Benavides, por una denuncia que le ha puesto el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, porque la fiscal, en el marco de las investigaciones, le pidió su clave de acceso a su iCloud, a su celular, a su equipo móvil, para que pueda cotejar los chats que justamente se están investigando en el WhatsApp. O sea, tienes titular del Ministerio Público y a la presidenta del Poder Judicial en manos de la Junta Nacional de Justicia próximamente, posiblemente, a ser defenestradas. Claro, entonces eso reconfigura todo el mapa de lo que estamos hablando, Estado fallido. No impere el Estado de Derecho. Y eso de que hablamos de que hay Estado de Derecho, eso es un cuento. No hay Estado de Derecho. Aquí se beneficiaron todos los que están procesados por corrupción. No va a haber gente que se va a ir a ningún lugar. Por eso es que nosotros estamos diciendo que lamentablemente esto hay que poner fin. Y para poner fin a esto hay que sacar, lamentablemente, a veces es demagógico decir pena de muerte, pero no para, ni siquiera para alguien que roba o mata, ¿no? Sino para los que le roban al Estado, para los organizaciones criminales del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, jueces, fiscales, militares y policías. Va usted a ver, y expulsarlos y que quitarles todo y que vayan a su casa o a la cárcel. Sí, pero cuando hablamos pena de muerte, quienes primero se oponen terminan siendo organizaciones internacionales o nacionales defensoras de derechos humanos. Bueno, en este proceso tenemos una ventaja. El presidente de los Estados Unidos prácticamente se ha desmarcado de las organizaciones de derechos humanos, se ha desmarcado del USAID, se ha desmarcado de todo aquello que simplemente era 72 mil millones de dólares perdidos en propósitos pues insanos para, en este caso, para Estados Unidos y para nosotros también, porque ahí hemos visto campañas que se han hecho para dedicarnos a criminalizar, por ejemplo, determinados actos que sí, yo reconozco que han sido horrorosos, por ejemplo, en la década del 80 al 90, pero tenían una solución. Por eso es que muchas veces nosotros hemos levantado esa bandera, porque si no, no hubiéramos tenido a José Mujica, Pepe Mujica en Uruguay, no hubiéramos tenido a Dilma Rousseff, ni a Lula da Silva, ni al presidente, ni a Bukele. Bukele también participó en la guerrilla que hubo en El Salvador. Entonces, los procesos tienen que acabarse, y la única forma de acabarse es con madurez. Y nosotros pretendimos hacer esto, y lamentablemente los primeros que se opusieron fueron los narcomilitares. ¿Por qué hay que decirlo así? Narcomilitares, narcopolíticos. Y nosotros nos hemos enfrentado a eso. Además, es público que nosotros lo hemos denunciado, ¿no? Ya, lo que usted me menciona, ¿cuál es el panorama que vamos a enfrentar los peruanos el próximo 2026? Mire, ¿habrá un proceso electoral solamente impulsado por las fuerzas vivas de la sociedad, por la clase política? ¿O siente usted que cada vez avanza el tiempo y también avanza la manera como es que se infiltran estas organizaciones criminales, ahora minería ilegal, narcotráfico, organizaciones de trata de personas que están en estos momentos aquí en el país? Mire, la minería es el instrumento del narcotráfico. No es que la minería sea ilegal, porque hay una confusión. La minería es legal porque la gente emprendedora busca una forma de agenciarse una posibilidad. Los que se infiltran en eso es el narcotráfico, porque el narcotráfico lava su dinero en el oro. Entonces, las organizaciones criminales que se nutren para vender oro y para, digamos, limpiarse el tema del narcotráfico están ahí metidas. Pero entonces, ¿cuál sería el panorama para este 2026? Lamentablemente le digo, por lo que nosotros estamos viajando y conversando con el norte, centro, sur, cada vez hay más voluntad de la población de insurgir. La insurgencia es una situación que está hasta constitucionalmente establecida, el artículo 46. Todo el mundo dice, no, este es un gobierno constitucional. Si vamos a la descripción total de la inconstitucional, es inconstitucional pues porque el presidente anterior fue vacado no con los 104 votos, sino con 101, entonces ya tenemos un problema.
no estamos defendiendo a nadie, simplemente estamos juzgando la situación. Y cuando se dan leyes y normas que violan el Estado de Derecho, entonces el pueblo tiene derecho a surgir. Por eso puse el ejemplo de Chile. Chile hizo esta situación y hubo cambio, claro que hubo cambio, que fue después promovido por las agencias norteamericanas de USAID que hicieron este tema. Todos les consta que USAID intervino en la protesta de Chile y prácticamente Piñera terminó muerto después, ¿no? Entonces, aquí, este es el siguiente camino. Por eso es que la alternativa de a pocos partidos que están dando opciones para poder, digamos, dar soluciones de esa naturaleza, bueno, hay que aprovechar, serán 3 o 4, porque los demás están formando parte del sistema metido con la corrupción. Cuando se habla de insurgencia, que es una desobediencia al Estado, y es levantarte con todo contra el Estado, el último que lo hizo fue Alberto Pizango, un líder indígena de ISEP, recordará usted, hace unos años atrás. Claro, claro. Y lo que vino después es una persecución contra Alberto Pizango, que tuvo que esconderse, porque lo estaban buscando, porque habían considerado que era un tema de delito que él había cometido. Claro. Y él tuvo que retractarse en el tema de la insurgencia, claro, que había convocado. Pero la insurgencia no es un delito. Mire, yo convoqué el 19 de 2019, el 6 de junio del 2019, el 2 de junio del 2019, convoqué la insurgencia, yo. ¿Ya? Y obviamente hubo una persecución en ese momento del gobierno de Vizcarra, porque le habíamos dicho que no puede alguien con 46 denuncias dirigir al país. Y ya está. Fíjese hoy cómo está Vizcarra y al final lo vacaron a él. ¿Y usted convocaría otra vez una insurgencia? Lo que nos hubiera faltado en ese momento, yo creo que sí, nos faltó aglutinar las fuerzas. Hoy día hay el clima apropiado porque todos están en desacuerdo. Mire, hemos tenido los muertos del COVID, hoy tenemos el abandono del Estado en la obra pública, colegios, la escuela pública, la universidad pública, los hospitales públicos. Uno va, y que eso es lo que yo hago, caminar por los hospitales, vamos con un equipo, caminamos y la gente pide por favor que nadie puede entrar a un hospital porque la seguridad no lo deja, eso es mentira. Vamos a cualquier hospital público, no puede entrar el ciudadano común, tiene que ha traído su cita, no tiene cita, no, tiene que pedir su cita, ya, pero, es un problema. Pero en el tema social o el tema político, por ejemplo, General Barrantes, ¿cómo cambiar o en el extremo? No hago una apología a la insurgencia, pero un poco tomando sus palabras, ¿cómo podría ser esto posible en un escenario hipotético si tienes a las Fuerzas Armadas y tienes a la policía, a los altos mandos de la policía alineados políticamente al gobierno? Claro. Y necesita la fuerza de las Fuerzas Armadas y la policía para que puedas cometer un acto como el que incluso había sido fallido para Pedro Castillo. Claro. Hace golpe de Estado y ningún mando policial, ningún mando militar lo obedeció y ahí se quiebra su golpe de Estado. No, y por eso fracasó. El caso de Pedro Castillo nosotros lo hemos escrito en un libro con mi compañero que escribimos, el capitán Eloy Villacrés. Fíjese, a Pedro Castillo le hicieron creer que le iba a obedecer la Fuerza Armada. Y todo eso era mentira. Nada de eso era real. ¿Por qué? Porque él es un hombre que nunca estuvo preparado para ni siquiera saber que él confundía al general con el cabo, con el soldado, no tenía la menor idea, lo digo yo porque lo conozco. Entonces, cuando lo convencen a él, para mí los responsables, Aníbal Torres, Gustavo Bobbio, ellos son los principales responsables. Y sin embargo, no les ha pasado absolutamente nada y el otro señor está pagando su ignorancia, ¿no? La ignorancia yo creo que no debe pagar como lo están condenando. El tema Castillo es un factor de la conversación, sí, pero el factor respaldo Fuerzas Armadas para el sostenimiento de un gobierno es determinante en esos tiempos, como también lo fue en el tema de Castillo. Claro, o sea, y tú ves a las fuerzas policiales, a los altos mandos policiales, que muchas veces fungen hasta de escuderos y serviles del gobierno. Sí, lo acabamos de ver en la última presentación, el general Arriola ante el Congreso confirmando que Harvey Colchado es responsable de algo. Sí. O sea, y llamando a la gente ingratos y amnésicos con la policía, porque haciendo comparación el general Arriola de que antes con el terrorismo mataban más y ahora matan menos. Entonces somos ingratos, somos amnésicos con ellos. Esa película la hemos visto pues en el 2000 cuando un vocero de Fuerza Popular también decía nosotros matamos menos, ¿no? Es una estupidez. Mire, ese es el nivel de degradación en que para ser un mando policial o un mando militar escogen a lo mejor de lo peor.
Pero toman decisiones ellos. Toman decisiones, por eso es que la única forma de parar esto son dos cosas. Es el voto, que va a ser complicado en este proceso porque todo lo tienen controlado, o la insurgencia. No hay otro camino, le digo. En este Perú está próximo a ir al barranco, ya estamos en el fondo. Si estamos caminando no es por obra del gobierno, estamos caminando porque acá tenemos un flujo enorme de dinero producto del narcotráfico. ¿En qué momento la insurgencia termina siendo un derecho constitucional? ¿En qué momento? En el momento como este que estamos viviendo. En este momento estamos viviendo un Estado que no atiende las necesidades de su población, un Estado que no refleja el interés nacional, un Estado que no está actuando en favor de los hospitales, de la salud, de la educación. ¿Qué es lo que le reclaman? Anemia, tenemos 45 a 50%, tenemos hospitales que no te atienden, que no hay medicinas, y eso es todos los días. Yo escucho a ustedes mismos en campaña en otros medios que hablan sobre la medicina, y es la madrugada, el día y la noche, no hay medicina. Y para poder tener una cita en un hospital hay que llorar. Mira, general, y yo le pregunto, ¿y hay generales, oficiales, capitanes, coroneles, comandantes de las Fuerzas Armadas que tienen ese pensamiento como usted en estos momentos? En este momento le voy a decir que sí. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente para que una organización se sostenga requiere de un grupo de gente. Ese grupo de gente es privilegiada, que viene de hace 20 años favoreciéndose, y los que son, vamos a llamarle honestos, los que tienen la necesidad de cambio, que se preocupan por la institución, solamente llegan a su nicho, su mariscalato es el grado de comandante. Entonces esa gente está mortificada, porque dice, oye, yo me preparaba en la escuela, he estudiado, quiero ser esto, y solamente llego a comandante. Y no es que quieran subir para robar, sino que quieren para cambiar. Gente que yo he sido consultor de tesis en varios grupos de estudiantes del grado de mayor o comandante, y me encuentro con esta sorpresa. Y hoy en día que converso, mire, yo le digo, mantengo conversaciones innumerables, de cantidades de personas que me buscan por este tema. Por eso es que hoy día yo estoy convencido de que este es el momento. Estamos en el mejor de los momentos. ¿Usted cree en lo que ha pasado en Trujillo? Que explotan las torres. ¿Vamos a creer nosotros que eso es real? No, eso es preparado para generar el caos, y quienes lo preparan lo están haciendo con esa finalidad. ¿Quiénes estarían preparando eso? Mire, son tres grupos que se disputan ahí. Las empresas de seguridad privada, que lo manejan un sector de los marinos que están hipotecados ahí, lo manejan la seguridad de los mineros que no quieren entrar a la gran minería, lo maneja la policía, y lo manejan también los mineros que le llaman ilegales porque quieren protegerse. ¿La policía estaría inmiscuida en los atentados? Yo tengo la sospecha que sí. Tengo la sospecha ¿La que Poderosa? La Poderosa, tengo la sospecha que sí, que las propias empresas de seguridad borran las torres. Mire, ¿quién dispone del material explosivo? Lo dispone el minero informal. Usted sabe, para comprar el material en las empresas que producen, hay que ir a una serie de formularios. Sin embargo, usted ve que... No es como comprar pan en bodega. No. Es inclusive en una época en el ejército se guardaban estos explosivos y nosotros entregábamos con autorización. Yo he sido parte de eso. Entregaba con autorización a la empresa minera que está aquí en Conchán. Le entregábamos el explosivo, venían, firmaban su cargo y lo sacaban de los polvorines. Pero hoy en día nos llama la atención que aparezcan pues y vuelen una torre de la manera más fácil. 20, 25 torres. ¿Qué? ¿Quieren decirnos que el terrorismo ha llegado? ¿Quiénes son los promotores del terrorismo acá? Si no ha sido la propia DIRCOTE, la propia policía. Yo sí afirmo que la propia DIRCOTE y la policía, ¿sabe por qué? Por el dinero. Cuando usted escuché en su introducción de que decía que le han disminuido el dinero a la policía, ¿sabe por qué? Porque en el sistema SEAF ahora, si yo no gasto una cantidad, al siguiente año me dan menos. Y si no gasto, me van dando menos. Entonces, pero la opinión pública mira al revés. Dice, le están quitando el dinero. No. Pero, sin embargo, los gastos reservados, limpiecitos se lo levantan. Y ahí justamente va parte de la crítica que hacía el tema de inteligencia con lo que pasa con las de Pincris. Claro. El sentido, el criterio. 2023, presupuesto para la de Pincris, 11,5 millones. Al 24... 8,5 millones. Al 25, 6,8 millones. O sea, y cada vez menos. Usted como ex jefe, ex director de la DINI, ¿sabe exactamente cómo se manejan esos temas presupuestales cuando de investigación contra los criminales se trata? Mire, cuando el dinero llega para un gasto y yo no cumplo mi meta de gastarlo, al siguiente año ya no me lo dan.
O sea que acá hay responsabilidad de gestión. O sea, Porque si les han dado, funciona el sistema. menos plata que antes, es porque no han sabido Porque gastar el año no ha anterior. gestionado. Pero si fueran gastos reservados, yo le digo a usted los gastos reservados, que así figura como gastos reservados, le dan 30 millones y los 30 millones se los licúan, si pudieran licuarlo en un día, se los licúan en un día. ¿Por qué? Porque la justificación es diferente. ¿Entiende? Entonces, por eso es que cuando yo llegué a la DINI y lo primero que hicimos fue saber la planilla de los gastos reservados, nos quedamos sorprendidos, ya estaban hipotecados. Y en la Y información... los resultados, negativos, pues. Y en la información de la DINI, ¿Montaña era Vladimir Cerrón? Bueno, están en proceso esos, ¿ya? Pero yo... Porque de la DINI se dice que se destinaba a buena cantidad de plata, se hablaba incluso se de ha 40.000 repartido soles. mucho dinero, se ha repartido mucho dinero. ¿Ya? Se ha repartido dinero, y usted sabe, por razones de reserva no podría hablarlo ahorita. Pero así como yo me he presentado, me han citado como testigo en el caso de los muertos del año 2022, nosotros teníamos toda la información. Le mostramos a la fiscal suprema y le dijimos, si usted lo desea, nosotros lo tenemos. ¿Qué información? La información de que en el Perú en ese momento no había ningún acto terrorista, todo era una protesta política. Y matar al ciudadano por una protesta política era un crimen de Estado. Y nosotros lo dijimos, y lo afirmamos y responsabilizamos, como lo voy a decir hoy día, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, ministro del Interior, jefe del Comando Conjunto, jefe del Comando Brian, jefe de la Brigada, y todos los militares que han hecho uso de sus armas deben ser procesados. Ya, usted es un hombre de cuartel, un hombre de Fuerzas Armadas. Ya. Y con lo que usted me menciona, me viene la pregunta, ¿qué siente cuando escucha a la presidenta de la República, Dina Boluarte, mostrarse orgullosa de esa represión contra la gente que se levantó en protesta, con las muertes subsiguientes que se han contabilizado hasta medio centenar? Bueno, es un asco enorme para una persona que conocí. Mi abogado era el doctor William Contreras. Ella trabajaba ahí haciendo sus primeros pasos, la conozco. O sea, sé de quién se trata, no de ahora, la conozco de atrás. Como lo conozco a Castillo del 2017, ya la conozco de muchos años atrás. Entonces, conocer a una persona que expresa eso por un desprecio por la vida de gente que es la más pobre, aquellos muchachos, por ejemplo, que se ganaban la vida echando agua en las tumbas y que le haya caído una bala y ella diga que se siente orgullosa de la Fuerza Armada, yo le diría que se vaya al carajo, eso sí me indigna a mí, le digo, porque yo he trabajado en Ayacucho y no puede ser que una persona se exprese de esa manera por la vida de alguien que no tiene absolutamente nada que ver ni con el terrorismo, que no hay. Yo cuántas veces vengo hablando de que aquí en el Perú no hay terrorismo, lo único que hay es narcotráfico. Y hoy día recién salen a decir todos que la inseguridad se ha desbordado, producto de las organizaciones criminales venidas de México, de Colombia. Y yo le pregunto algo. Siempre se menciona que los crímenes cometidos en la protesta se van a individualizar. Y el militar, el soldado, que salió de su cuartel para que custodie los aeropuertos y disparó contra la gente civil, ¿no puede decir no lo puedo hacer? Mire, nosotros por escrito le dijimos que no se declara el estado de emergencia ni el toque queda. ¿Por qué? Porque la gente cree que le han hecho creer de que van a matar terroristas y eso no existe por escrito. ¿Ya? Y esos documentos mi persona los tiene en buen recaudo y están en condiciones de ser entregada a cualquier organismo internacional que quiera juzgar a estos responsables. ¿Qué pasaría con un soldado qué hubiese pasado con un soldado si se hubiese negado a disparar? Es que no todos han disparado. ¿Y los que lo han hecho? Los que lo han hecho tendrán que sufrir las consecuencias de purgar 20 o 30 años. ¿Es cierto que el soldado solamente obedece órdenes y no puede contradecir lo que le dice su superior? En el reglamento del Servicio Interior, en las primeras hojas dice, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, salvo aquellas que atenten contra la Constitución y las leyes de la República. O sea, depende mucho de la información que tenían al momento de haber disparado. No, es que obviamente, pues, si yo al soldado le digo, oye, vas a matar terroristas, porque estos que quieren destruir el aeropuerto, quieren destruir, el soldado va a pensar que lo que va a matar son delincuentes. Y eso es verdad, no es verdad. O sea, el soldado no debe tener la culpa es de quienes han dirigido esta operación, porque yo también he dicho, y está en el libro, que esto era una forma de generar estas muertes para que sobre la marcha la vaquen a la señora y entre William Zapata como presidente del Congreso y presidente de la República. Hay mucho de qué seguir hablando. Lamentablemente esa desgracia pasó
Y hoy día sí hay opciones para el Perú. Y nosotros estamos cumpliendo ese camino para que estas opciones se ejecuten. Firmeza, y decisión y conocimiento hay. Por ese lado, mi estimado Pedro, te agradezco la invitación y estamos a la orden. General Barrante, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también.